Lo que voy a contarle no es una estrategia que escuchará de su asesor financiero, tampoco la receta mágica de un gurú de las criptomonedas. Es simplemente mi forma de intentar comprar un poco de libertad. Tenía 23 años cuando decidí que iba a perseguir un solo objetivo, uno que para la mayoría suena ridículo: acumular un Bitcoin entero, un simple número en una billetera digital, un registro en un bloque que nadie puede tocar. Pero para mí, era la forma más honesta de asegurar algo que ningún banco, ningún gobierno y ningún burócrata podría arrebatarme. Muchos piensan que Bitcoin es una apuesta arriesgada, una burbuja más, o el capricho de unos pocos idealistas. Pero cuando miro a mi alrededor y veo el precio de cada cosa subiendo sin parar, cuando recuerdo la historia de mi madre, empiezo a pensar que lo verdaderamente arriesgado es seguir confiando en un sistema que ya demostró que no tiene problemas en traicionar a quienes confían en él. Recuerdo el caso de mi madre, una mujer que trabajó toda su vida, que cada mes entregaba parte de su sueldo a un plan de pensiones, convencida de que algún día, cuando su cuerpo ya no pudiera más, ese dinero volvería a sus manos. El trato era simple: trabajé 40 años y luego reciba su merecida recompensa. Pero cuando cumplió 54, el sistema cambió las reglas, así, sin pedir disculpas. Salió una nueva ley, un nuevo decreto, diciendo que ya no era a los 54, sino a los 55, y luego pasó a ser a los 57, y cuando por fin llegó a esa edad, tuvo que aceptar que nadie iba a devolverle esos años. 3 años de su vida que nunca volvió a recuperar, 3 años de cansancio, de incertidumbre, de esperar que alguien le permitiera acceder a su propio dinero. Cuando vi eso, entendí algo que cambió mi manera de ver todo. Si usted entrega su futuro a otros, no debería sorprenderse cuando decidan que ya no le pertenece. Por eso Bitcoin no era para mí un juego especulativo, era una declaración silenciosa, una forma de decir: nunca más permitiré que alguien mueva la línea de llegada cada vez que está a punto de alcanzarla. Muchos dicen que hay opciones más seguras, que debería ahorrar en un fondo indexado o en un plan de retiro tradicional, que compre bonos del tesoro o que ponga el dinero en un depósito a plazo fijo. Pero cuando pienso en el peso colombiano, en cómo cada año pueden imprimir más y más billetes sin que nadie los detenga, entiendo que lo que llaman seguro es simplemente una ilusión bien empaquetada. Si un banco central decide duplicar la cantidad de dinero en circulación, cada peso que usted ha ahorrado pierde parte de su valor. Cada hora de trabajo queda devaluada. Es un impuesto silencioso que no necesita aprobación parlamentaria. Si hace 30 años una docena de huevos costaba 1,000 pesos y hoy cuestan 15 veces más, no es porque el huevo sea más valioso, ni porque la gallina haya aprendido a poner oro, es porque la moneda en la que confiamos cada día vale menos. Ahora imagine cómo serán 30 o 40 años cuando yo llegue a mi propia jubilación. ¿Cuánto costará un litro de leche? ¿Cuánto valdrían 100,000 pesos de hoy? ¿Cuánto valdrían $100 de hoy? ¿O 100 euros de hoy? Cuando pienso en eso, la idea de ahorrar en fiat me parece un insulto a mi inteligencia. Por eso empecé a preguntarme: si no quiero entregar mi futuro a un banco, si no quiero ver cómo mi dinero se diluye, ¿qué opciones me quedan? ¿Oro, plata o Bitcoin? Durante el encierro por la pandemia, compré plata física, convencido de que el sistema colapsaría, de que el mundo se detendría y que solo el metal me salvaría. Fue una decisión desesperada y no la más racional. Cuando la vida siguió, tuve que vender parte de esa plata para poder vivir. Pero también compré mis primeros satoshis, unos pocos, lo suficiente para despertar mi curiosidad. Desde entonces empecé a estudiar, a comparar, a preguntarme qué hace que algo sea buen dinero. ¿Es divisible? ¿Es portable? ¿Es reconocible? ¿Es durable? ¿Es finito? Y cuando ponía Bitcoin y el oro en esa balanza, una y otra vez, Bitcoin salía ganando. Si quiero enviar 1 millón en oro a Australia, tendría que contratar seguridad, un avión, un seguro millonario, quizás semanas de logística. Pero si quiero enviar 1 millón en Bitcoin, puedo hacerlo en minutos. Por el costo de un café, es perfectamente portable y completamente descentralizado. Nadie puede crear más. Nadie puede habilitar su escasez. Eso me hizo entender que Bitcoin no es solo un activo especulativo, es la evolución del dinero, una herramienta diseñada para resistir la manipulación y proteger a quien decida asumir la responsabilidad de custodiarlo. Me cuesta entender cómo en un mundo que imprime dinero sin límite,
la mayoría sigue creyendo que ahorrar en fiat es sensato. Me cuesta entender cómo después de ver a nuestros padres perder su tiempo, su energía y su futuro, aún confiamos en los mismos mecanismos. Por eso, cada vez que compro un poco más de Bitcoin, no lo hago por codicia, no lo hago por FOMO, lo hago por respeto a mí mismo, por respeto a los años que aún me quedan y a los que ya se fueron. Cuando miro esa cifra, esa fracción de un Bitcoin, siento que por primera vez estoy construyendo algo que no depende de la promesa de un político, ni de la solvencia de un banco, ni de la buena voluntad de un sistema que nunca fue diseñado para ayudarme. Muchos piensan que acumular un Bitcoin entero es imposible, que solo un millonario podría hacerlo, pero cuando reviso mi historia, veo que no fue un solo gran movimiento, fueron cientos de decisiones pequeñas, una transferencia modesta cada mes, un ajuste en mis gastos, una renuncia a ciertas comodidades para comprar algo que la mayoría ni siquiera entiende. Recuerdo la primera vez que moví dinero de mi cuenta bancaria a un exchange. La pantalla me preguntaba si estaba seguro, si comprendía los riesgos, si aceptaba que podía perderlo todo. Me quedé mirando ese mensaje y pensé en la ironía. Nadie me preguntó nunca si entendía los riesgos de ahorrar en fiat. Nadie me explicó que cada año mi dinero perdería poder de compra. Nadie me advirtió que los bancos podían congelar mi cuenta con una simple orden administrativa. Esa vez hice clic en aceptar. Desde entonces, cada fracción de Bitcoin que he comprado ha sido un recordatorio silencioso, un testimonio de que por primera vez mi ahorro no depende de la aprobación de nadie. A veces pienso en cómo explicar esta decisión a alguien que nunca cuestionó nada, que cree que el sistema está diseñado para su bienestar, que confía ciegamente en la promesa de una pensión estatal o en un papel que dice «este billete es de curso legal». Me preguntan ¿por qué no compra oro? Es tangible, ha existido por miles de años y tienen razón, el oro es valioso, pero lo que mencionaba anteriormente, si quiero enviar un gramo al otro lado del planeta, es una odisea logística. En cambio, con Bitcoin, puedo mover cualquier cantidad a cualquier parte del mundo en minutos. Esa portabilidad absoluta cambia todo. Me dicen que Bitcoin es volátil, que su precio sube y baja como un ascensor descompuesto. Y es cierto, pero lo que muchos no entienden es que la volatilidad es el precio de la oportunidad. Si algo no puede fluctuar es porque ya está completamente adoptado, es porque no queda nada por descubrir, nada por construir. Bitcoin todavía está en esa etapa donde pocos lo comprenden y muchos lo ridiculizan, pero ya no ocurre que un tweet puede mover el precio un 10%, así que vemos señales de que esto está cambiando y eventualmente ya no tendrá esa volatilidad. Por ende, ya no existirá el precio de la oportunidad. A veces imagino cómo se verá todo dentro de 30 años. Quizá para entonces la palabra Bitcoin sea tan normal como decir Internet. Quizá mis nietos ni siquiera puedan entender que un día hubo que explicar por qué un activo finito y descentralizado era superior a un papel que se imprime sin límite. Eso es lo que me impulsa. No el deseo de ser rico mañana, sino la convicción de que en 20 o 30 años podría mirar atrás y agradecerme por haber aguantado la incertidumbre. De hecho, mi horizonte temporal es de 10 años, y considero que este horizonte temporal es perfecto para ver cómo Bitcoin ha crecido lo suficiente y ha multiplicado mi capital con él. Así que en 10 años, muy probablemente ya esté alcanzando mi libertad financiera, incluso tal vez antes. No en 40 años, a diferencia de los instrumentos de inversión tradicional, como lo son los fondos indexados, o incluso el oro. No creo que el oro en 10 años pueda permitirle retirarse o tener libertad. Me dicen exagerado, me llaman paranoico, pero yo prefiero pecar de precavido antes de volver a confiar en un modelo que ya demostró su indiferencia. A veces me pregunto qué pasará cuando la generación que hoy controla los fondos de pensiones se jubile en masa, cuando millones empiezan a retirar su dinero al mismo tiempo y descubran que no hay suficiente para todos. ¿Quién se quedará sin su parte? ¿A quién le dirán, lo sentimos, debe esperar otros 3 años? No quiero formar parte de esa estadística. No quiero despertarme a los 60 y descubrir que mi futuro fue hipotecado para pagar promesas políticas. Por eso, cada vez que compro un poco más, no pienso en el precio. Esto me costó mucho tiempo entenderlo porque antes estaba pendiente de cualquier caída mínima que tuviera. Y cuando caía un montón, si bien lo veía como una oportunidad, también lo vivía con mucha ansiedad, si es que no tenía la liquidez suficiente para poder aprovechar ese descuento. Así que ahora, no pienso en el precio en lo absoluto. No pienso en si mañana valdrá más o menos, porque su escasez está escrita en su código. Bitcoin no pide permiso, no negocia,
no cede ante la presión política. Y en un mundo donde casi todo es manipulable, esa simple característica es más revolucionaria de lo que muchos pueden entender. A veces, cuando le cuento a alguien que estoy intentando acumular un Bitcoin, me miran como si estuviera delirando. Me preguntan, ¿por qué no simplemente disfrutas tu dinero ahora? ¿Por qué privarte hoy por algo que quizá nunca uses? Lo curioso es que quienes me preguntan esto se la pasan de fiesta cada fin de semana. Pero en este caso la respuesta es que no solo se trata de mí, se trata de la idea de que algún día, si tengo hijos, podrán heredar algo que nadie podrá quitarles. El día en que si llego a la edad de pensión, el día en que tenga 60 años no dependa del Estado para pensionarme. La mayoría cree que la herencia es un apartamento o una cuenta bancaria, pero la verdadera herencia es enseñarles a no depender de un sistema que funciona mientras le convenga a otros. Cuando pienso en eso, me resulta imposible ignorar lo que está pasando con la inflación. Es como un refugio lento que cada año consume una parte de nuestro esfuerzo, y la mayoría ni siquiera siente el calor hasta que ya es demasiado tarde. Quizá hoy no parece grave, unos centavos más aquí, unos euros más allá, pero cuando pasan 20 años y uno hace cuentas, descubre que la mitad de su esfuerzo se esfumó sin que nadie le pidiera permiso. Eso es lo que me quita el sueño. Por eso, cuando me preguntan si Bitcoin es seguro, yo devuelvo la pregunta. ¿Es seguro dejar que su gobierno decida cuánto vale su dinero? ¿Es seguro confiar en un banco que puede quebrar? ¿O en una aseguradora que le dirá que su póliza no cubre esa contingencia? Para mí, el concepto de seguridad cambió el día que entendí que todo lo que está en manos de terceros es vulnerable. Muchos me dicen que su estrategia es diversificar, un poco en acciones, un poco en bonos, un poco en cash, y lo respeto, pero no puedo ignorar que todo eso depende del mismo sistema. Si mañana el banco congela su cuenta, poco importa en qué tipo de acciones invirtió. Si el gobierno decide cambiar las reglas, su portafolio entero queda rehén de esa decisión. Bitcoin no elimina el riesgo, pero traslada el poder de decidir a quien tiene la llave privada. Eso es lo que me convenció de que aunque no llegue a acumular un Bitcoin completo, cada Satoshi cuenta, porque cada uno es una pequeña porción de soberanía financiera, una semilla que quizá algún día germine en algo mucho más grande de lo que puedo imaginar. A veces pienso en mi madre, en esos 3 años que le robaron, en la frustración que sintió al descubrir que su sacrificio no significaba nada ante un burócrata que cambió la edad de retiro. No quiero vivir esa experiencia. No quiero pasarme décadas trabajando para que alguien con un decreto decida que debo esperar más tiempo. Por eso, cuando veo mi saldo en la wallet, aunque sea pequeño, siento algo que no puedo describir. Es una mezcla de paz y desafío. La certeza de que por primera vez el sistema no tiene poder sobre esa parte de mi vida. No importa si el precio baja mañana, no importa si el mundo entero decide ignorar Bitcoin. Esa porción de código, ese registro en la blockchain, ya no pertenece a nadie más que a mí. Y esa idea por sí sola vale más que cualquier interés anual. Cuando uno empieza este camino, no tarda en descubrir que casi todos tienen una opinión. Unos dicen que es una estafa, otros que es el futuro inevitable del dinero. Y mientras tanto, cada noticia, cada fluctuación, se convierte en un motivo para dudar. Recuerdo noches en las que miraba el gráfico y sentía que no tenía sentido seguir comprando, que era más fácil ceder a la comodidad y quedarme con lo que conocía, pero luego pensaba en la diferencia entre el precio y valor. El precio es lo que paga hoy, el valor es lo que obtendrá cuando todo el mundo entienda lo que usted vio primero. Ese desfase es donde nacen las oportunidades. Si Bitcoin fuera comprendido por todos, ya no habría beneficio de entrar ahora. La volatilidad, el escepticismo, la crítica constante son el costo de estar temprano. Y cada vez que recuerdo eso, vuelvo a tener claridad. A veces imagino a quienes hoy se burlan revisando sus cuentas de ahorro dentro de 20 años y preguntándose en qué momento su dinero dejó de valer. La respuesta será dolorosa. El valor se fue diluyendo día tras día, mientras creían que nada pasaba. Me preguntan por qué no confío en el sistema financiero, y yo pienso, ¿qué confianza puede merecer algo que premia el gasto y castiga el ahorro? Un sistema que imprime dinero para sostener burbujas que favorecen a unos pocos, mientras millones trabajan más y reciben menos. Si uno se detiene a mirar los últimos 50 años, verá un patrón que no se rompe. La deuda sube, la inflación sube, la desigualdad crece, y cada década se nos dice que esta vez será diferente, que ahora sí todo estará bajo control, pero nunca es así. Bitcoin, con todos sus defectos,
es el primer intento real de crear un sistema paralelo, un sistema que no dependa de bancos centrales, ni de políticos, ni de organismos supranacionales. Es un experimento, uno que puede fallar, pero también una oportunidad de salirse de la rueda del hámster. Prefiero asumir el riesgo de algo nuevo a quedarme en la certeza de algo que ya no funciona. No sé si llegará un Bitcoin entero, esa es la idea, ese es mi plan, y tampoco sé si la historia me dará la razón, pero prefiero fracasar por intentar proteger mi futuro a resignarme a verlo desaparecer en silencio. Quizás un extremo, quizá mañana todo cambie, pero si eso ocurre, al menos podré decir que no me quedé inmóvil. Prefiero ser llamado exagerado que despertarme un día sin opciones. Puede que Bitcoin sea domesticado, convertido en un activo más, integrado al mismo juego que pretende reemplazar, pero mientras eso no ocurra, seguiré aprovechando cada oportunidad para acumular un poco más, porque si llega el día en que el valor de un Satoshi se mida no en pesos ni en dólares, sino en su capacidad de comprar tiempo y libertad, ese día todo este esfuerzo cobrará sentido, y si no ocurre, al menos habré demostrado que fui capaz de cuestionar lo que me dijeron, que tuve el coraje de pensar por mí mismo. Esa en realidad es la mayor inversión, una inversión en dignidad, en la convicción de que cada uno debe elegir en qué tipo de juego quiere participar. Yo elegí este, con sus riesgos, con su volatilidad, con su incertidumbre, pero también con su promesa de soberanía. Si usted está viendo esto, quizá también sienta esa inquietud, esa sospecha de que algo no encaja. Si es así, no ignore esa voz. Pregúntese qué perdería si el sistema ya no cumpliera su parte del trato. Pregúntese qué opciones le quedarían si mañana su dinero deja de ser suyo. Y cuando tenga la respuesta, decida si prefiere seguir entregando su futuro o empezar a construir algo que no depende de nadie. Porque al final, la verdadera libertad no se compra de golpe, se acumula, Satoshi a Satoshi. Y cada pequeño paso es un ladrillo más en ese muro invisible que separa la dependencia de la autonomía.